En esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según Marcos y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, cuán maravilloso, Señor, es celebrar, esa es la palabra, Señor, celebrar nuestra comunión contigo, recordar lo que tú has hecho por nosotros, a fin de salvarnos. Recordar, Señor, el alto precio que fue necesario pagar y el escuchar hoy tu palabra, Señor, y ser transformados por ella, ser impactados por ella, a través de la obra de tu Espíritu Santo, Señor, que nos renueva, nos purifica, nos transforma, aplica tu palabra a nuestra vida, a nuestro corazón. Nada se compara con tu palabra, Señor. No solamente de pan vivimos, sino de aquella palabra que ha salido de tu boca y que hoy escuchamos. Te pedimos, Padre, que no caiga en oídos sordos. Te pedimos que no caiga en una tierra estéril. Te pedimos que caiga en una tierra fructífera y que seamos edificados, que seamos animados, que seamos retados también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate por medio de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio según Marcos, el Espíritu Santo nos ha ido demostrando progresivamente, pero de una forma contundente, que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Marcos nos dice que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Juan el Bautista dice que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Pero el Padre y el Espíritu Santo nos confirman que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Y puesto que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, Él demostró con sus palabras, con sus enseñanzas, con sus acciones, la autoridad y la gloria que corresponden exclusivamente al Hijo de Dios. Tan es así que el apóstol Juan dice en capítulo 1, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús demostró tener autoridad. Jesús resistió las tentaciones de Satanás. Jesús enseñó con autoridad, una autoridad nunca antes vista. Jesús demostró tener autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades. Y ahora en capítulo 1, versículo 40, al capítulo 2, versículo 17, Jesús nos demuestra que Él tiene autoridad sobre la lepra, una enfermedad que era incurable, que Él tiene autoridad para perdonar pecados, demostrándonos una vez más que Él tiene una autoridad que solamente Dios tiene y que Él puede hacer lo que solamente Dios puede hacer. Pero a la misma vez en este pasaje, el Espíritu Santo nos muestra la infinita compasión de Jesús, el Hijo de Dios. Su infinita compasión hacia los pecadores. Él nos muestra que en verdad Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y puesto que Jesús es la imagen visible del Dios invisible, puesto que Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de la naturaleza de Dios, entonces al ver la compasión de Jesús, nosotros podemos ver, podemos saborear la compasión del Padre y la compasión del Espíritu Santo. En este pasaje nosotros vemos en primer lugar la compasión de Jesús hacia un leproso.
Y a propósito no hemos leído este pasaje que seguramente ustedes conocen, porque yo quiero que vayamos nosotros saboreando lo que fue sucediendo en este pasaje. Nos dice allí en capítulo 1, versículo 40, el cual se encuentra dentro de un contexto, y nosotros recordamos que Jesús, dice en versículo 39, fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Y entonces, dice el versículo 40, vino a él un leproso, rogándole y arrodillándose delante de él. Y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. En tiempos de Jesús, y en realidad hasta ese momento, en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús, ser un leproso era algo terrible. Era algo terrible. Porque la lepra era una enfermedad incurable. Incurable. Considerada como un castigo de Dios. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento el Señor castigó con lepra a Miriam, la hermana de Moisés, cuando ella murmuró en contra de Moisés, y el Señor la castigó con lepra. Vemos eso en Números capítulo 12. El Señor castigó con lepra a Giesi, el siervo de Eliseo, en Segunda de Reyes capítulo 5. Y también al rey Azarías, en Segunda Reyes capítulo 15. De allí que entonces la lepra era considerada un castigo de Dios. Y no solamente eso, sino que siendo una enfermedad contagiosa, el Señor ordenó en Levítico 13 que el leproso debía ser considerado ceremonialmente inmundo. Ceremonialmente inmundo. En Levítico 13 dice que debía ser expulsado para vivir solo, fuera del campamento. De ahí que el leproso lo perdía todo. El leproso perdía su trabajo, el leproso perdía su familia, el leproso perdía a sus amigos, el leproso perdía la comunión con el pueblo de Dios. El leproso no podía acercarse a la gente, no podía entrar en los pueblos, en las ciudades, y siempre que se encontrara en el campo o por los caminos, él debía gritar en voz alta, inmundo, inmundo, como una forma de advertencia para que la gente no se acercara a ellos. Porque si alguien tocaba a un leproso, era considerado igualmente inmundo, ser inmundo, y debía purificarse. De allí que entonces, si un leproso se acercaba a la gente, podía ser apedreado por la gente. No podía acercarse a la gente. Un leproso entonces estaba desahuciado. No había cura para la lepra en aquel entonces. Estaba desahuciado. Era un condenado a muerte. Era un muerto en vida. Era un muerto viviente. Vivía solo, vivía abandonado, vivía rechazado hasta el día de su muerte. Solamente Dios podía revertir eso. Solamente Dios podía sanar de la lepra en ese entonces. No había tratamientos, no había antibióticos. Fue el Señor quien sanó a Miriam. En el Antiguo Testamento, ahí en Números capítulo 12, fue el Señor quien sanó a Miriam. O como sucedió con Naamán el sirio, a quien el Señor sanó de su lepra en Segunda Reyes capítulo 5. Y ahora en nuestro pasaje tenemos el encuentro de Jesús. El encuentro de Jesús con un leproso. Y de entrada nos cuestionamos qué pasaría. ¿Qué haría Jesús ante este leproso que, como vemos nosotros en el pasaje, estaba rompiendo las reglas? Al acercarse a Jesús, un leproso no podía acercarse a la gente. Tenía que permanecer a distancia, por lo menos 50 pasos, y gritar inmundo, inmundo, para que nadie se acercara a él. Pero este leproso se acerca a Jesús exponiéndose a ser apedreado por la gente. Pero ese leproso nada de eso le importa.
Él no tenía finalmente nada que perder. Él era un desahuciado, él era un condenado a muerte, él era un muerto viviente. Al final de cuentas, lo mejor que le pudiera pasar quizá en ese momento era ser apedreado y morir. Pero él se acerca a Jesús y se arrodilla delante de él, dice allí el texto, diciéndole, si quieres, puedes limpiarme. Fíjate cómo ese leproso no tenía dudas, él estaba seguro, sin lugar a dudas, de que Jesús podía curarlo. Él no se hubiese arriesgado a acercarse a Jesús si él no sabe y está plenamente convencido en su corazón de que Jesús puede. Jesús puede curarlo, puede sanarlo, puede limpiarlo. Pero lo que no estaba seguro es si Jesús querría limpiarlo. Él reconocía que Jesús no estaba obligado a sanarlo. Así que él viene y él se arrodilla, él se humilla delante de Jesús, clamando a él, si quieres, puedes limpiarme. El versículo 41 nos dice entonces que Jesús fue movido a compasión. Jesús fue movido a compasión. Literalmente dice allí esa palabra, compasión significa sentir con las entrañas. Sentir con las entrañas. La compasión entonces nos habla de un profundo sentimiento, entrañable sentimiento, en lo profundo del ser, en favor de una persona que está en una necesidad extrema, que literalmente está en la miseria. Jesús fue movido a compasión. Jesús sintió compasión por ese hombre y ese profundo sentimiento de compasión lo movió a hacer algo. Es diferente la compasión de solamente sentir lástima. Lástima es ese pesar, pero que no necesariamente te impulsa a hacer algo. Pero esta compasión es ese sentir profundo en el corazón en favor de alguien que está en una extrema necesidad que le impulsa a hacer algo en favor de él. Y Jesús hace algo impensable. Jesús hace algo que nadie se atrevería a hacer. Ya de por sí la gente está asustada. Ya de por sí la gente a su alrededor está, quizás hasta tomaron distancia. Pero nos dice allí en versículo 41 que extendiendo Jesús la mano, lo tocó. Imagínate estar allí presente observando aquella escena. Jesús lo tocó. ¿Cómo que Jesús lo tocó? Imagínate la impresión, el asombro de la gente al ver a Jesús ir extendiendo su mano y decir, ¿qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? Y tocar a ese hombre, a ese inmundo. Si nadie se atrevía a acercarse a un leproso, mucho menos se atrevería a tocarlo. Significaba no solamente la posibilidad de infectarse, pero la realidad de quedar ceremonialmente inmundo, impuro. Y Jesús entonces, ¿cómo es que está extendiendo la mano? ¿Qué está haciendo a él? ¿Que no se da cuenta que ese hombre es inmundo? Y que si lo toca, él se va a contaminar. Él va a quedar inmundo. Pero Jesús no solamente le toca, sino que él habla al leproso, se dirige al leproso y le dice, quiero. Se limpió. Y al instante, dice el pasaje, la lepra lo dejó y quedó limpio. Aquello ha de haber sido impresionante, asombroso, ver a ese leproso ser totalmente restaurado en un abrir y cerrar de ojos.
De manera que no solo la lepra de ese hombre no contaminó a Jesús, es evidente que no contaminó a Jesús, sino que muy por el contrario, Jesús quitó la inmundicia de ese hombre. Pero la pregunta que surge aquí, ¿cómo Jesús pudo haber hecho eso? ¿Cómo Jesús pudo haber sanado a ese hombre si solamente Dios puede sanar de la lepra? La única conclusión posible es que Jesús no solamente era un ser humano, sino que a la misma vez Él es Dios. Porque solo Dios puede sanar de la lepra. Jesús entonces puede hacer lo que solamente Dios puede hacer. Y Jesús en versículos 43 y 44 nuevamente habla con él y le dice, mira, dice en versículo 43, entonces Jesús lo amonestó severamente y enseguida lo despidió y le dijo, mira, no digas a nadie, nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. En el Antiguo Testamento Dios había mostrado, Dios había ordenado en Levítico capítulo 14, que solamente un sacerdote podía declarar limpio a un leproso. Dios les había enseñado a los sacerdotes cómo hacer el diagnóstico, lo encontramos en Levítico 13, y en Levítico 14 el Señor instituyó que solamente el sumo sacerdote podía declarar a un leproso limpio de su enfermedad. Tenía que examinarlo y tenía que el leproso ofrecer un sacrificio. Y Jesús le dice, ve y preséntate, tal como Dios ordenó en el Antiguo Testamento, ve y preséntate al sacerdote para testimonio a él. Él va a tener que observarte, él va a tener que demostrar que efectivamente tú ya no eres un leproso. Y eso será testimonio de que efectivamente el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado. Sin embargo, nos dice allí, en versículo 45, que él en cuanto salió, hablando de leproso, ex leproso, en cuanto salió comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares despoblados y venían a él de todas partes. ¿Por qué Jesús no quería que se supiera? Precisamente por esto, porque el pueblo de Israel tenía una expectativa incorrecta de quién era el Mesías. Y nos dice que a tal grado que cuando se supo, se divulgó el hecho a tal grado que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad. De tal manera que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes. Este pasaje entonces nos muestra de una manera clara la inmensa compasión de Jesús y por lo tanto del Padre y por lo tanto del Espíritu Santo hacia todos aquellos que están condenados a muerte, especialmente en un sentido espiritual. Porque el pecado es como la lepra. El pecado es como la lepra. Nos contamina, nos infecta todo nuestro ser, nos destruye paulatinamente, nos va carcomiendo, vamos perdiendo toda sensibilidad al pecado, nos va consumiendo hasta que termina con nuestra vida. Y no hay nada que tú o yo podamos hacer para librarnos del pecado
ni de los efectos destructivos del pecado. Nuestra condición entonces es exactamente la misma que la de ese hombre, condenado a muerte a menos que Dios hiciera lo que nadie más puede hacer. Solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede sanarnos entonces del pecado, así como lo hizo con la lepra de ese hombre, si tan solo venimos a Él. Si tan solo venimos a Él. Si tan solo venimos a Jesús como lo hizo ese hombre, humillándonos delante de Él, reconociendo que no podemos hacer nada. Ponte en el lugar de ese hombre leproso. ¿Qué puedes hacer? ¿Quién te puede curar? ¿Qué esfuerzo puedes hacer? ¿Qué te puedes untar? No hay nada que tú puedas hacer, estás desahuciado. Y la Biblia nos describe de esa manera. El Espíritu Santo nos describe como muertos, en el libro de Efesios, muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en vida. ¿Y qué puedes hacer? Lo único que puedes hacer, viendo el ejemplo de ese hombre, es hacer exactamente lo que hizo ese hombre. Venir corriendo a los pies de Jesús, clamando, arrodillándote delante de Él, no demandando, no exigiendo, clamando a Él que tenga misericordia de ti. Y este pasaje nos muestra que Jesús tiene misericordia, que si nosotros clamamos a Él con todo nuestro corazón, Él tendrá misericordia de nosotros y Él nos salvará, sin importar cuán grande sea nuestro pecado, sin importar cuán crónico sea nuestro pecado, sin importar qué clase de pecado nosotros tengamos, sin importar cuánto nos hemos esforzado, sin importar cuán perdidos estemos en nuestro pecado, hasta dónde haya avanzado el pecado en nuestra vida. Él tiene autoridad para sanar, Él tiene autoridad para limpiar, si tan solo venimos a Él, si tan solo clamamos a Él desde lo profundo de nuestro corazón como lo hizo ese leproso. Él tendrá compasión y Él nos restaurará, Él nos sanará. Ese hombre, ten por seguro, no volvió a ser el mismo. No volvió a ser el mismo. Y la Biblia nos dice que cuando nosotros creemos en Cristo, no volvemos a ser los mismos. Somos hechos literalmente nuevas criaturas. Nuevas criaturas. El poder del pecado es roto de nosotros. De manera que podemos vivir vidas transformadas. Transformadas. Pero no solamente vemos la compasión de Jesús hacia ese hombre leproso, sino vemos también la compasión de Jesús hacia un paralítico. Hacia un paralítico, otro caso perdido. Capítulo 2, versículos 1 y 2 nos ponen el contexto. Dice allí que habiendo entrado de nuevo en Capernaum, hablando de Jesús, varios días después se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y Él les exponía la palabra. Como podemos ver, la buena noticia acerca de Jesucristo se había extendido por todos lados. Y cuando la gente se enteró de que Jesús estaba en la ciudad, de que Jesús estaba en Capernaum, la gente se amontonó. Literalmente, por multitudes se reunieron, tanto que ya no había lugar para ellos en ningún lugar, ni siquiera a la puerta. Y como vemos allí, Jesús recibió a la gente. Jesús recibió a la gente. Y dice allí que les hablaba la palabra, Él los recibió con los brazos abiertos. Jesús nunca rechazó a aquellos que le buscaban. Jesús los recibía.
Jesús les hablaba la palabra de Dios. Jesús les hablaba el Evangelio. Jesús les anunciaba la buena noticia de Dios. Qué maravilloso ha de haber sido escuchar la palabra de Dios de la boca de Jesús, con aquella autoridad, con aquella compasión, con aquel amor. Y la gente está escuchando a Jesús hablar la palabra, como dice allí en versículo 2, aquel maravilloso mensaje. Pero mientras Jesús está haciendo eso, versículos 3 y 4 nos dicen que de pronto vinieron a traerle un paralítico. Entre 4, y no pudieron acercarse a él a causa de la multitud. El texto no nos dice quiénes eran esos hombres que llevaban al paralítico. Quizá eran familiares, quizá eran amigos, quizá eran vecinos. El caso es que tanto el paralítico como esos hombres también estaban seguros de algo, que Jesús puede sanar. Que Jesús puede sanar, de otra manera, ¿quién no hubieran ido? Ellos saben que Jesús puede sanar, pero al llegar a la casa donde Jesús está enseñando, se dan cuenta de que no cabe ni un alfiler allí. No hay lugar para ellos, no hay manera de llegar a Jesús. Posiblemente ellos intentaron entrar, posiblemente ellos pidieron permiso a la gente para pasar, pero había tanta gente allí que era imposible llegar hasta Jesús. ¿Qué hubieras hecho tú? Al ver a toda esa multitud, al hacerlo humanamente posible, por entrar y llegar hasta donde estaba Jesús. Seguramente muchos de nosotros hubiéramos dicho, bueno, pues ya será en otra ocasión. Que al cabo el tiempo sobra. Pero no esos hombres y no ese paralítico. No ese paralítico. Ellos no estuvieron dispuestos a rendirse. Ellos sabían que nadie más podía hacer nada por él. Ese paralítico sabía que nadie más podía hacer nada por él. Probablemente había buscado ya la ayuda, seguramente había buscado ya la ayuda de algún médico. Y nadie podía hacer nada por él. Él no estaba dispuesto a rendirse. Así que, como nos dice en versículo 4, hicieron literalmente lo inimaginable por llegar a Jesús. Dice que levantaron el techo encima donde él estaba, y cuando habían hecho una apertura, bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Ellos estaban tan decididos a llegar hasta que Jesús, costara lo que costara, que subieron primero al paralítico en la camilla al techo. ¿Cuántos saben que ya eso es poner en riesgo la vida del paralítico? En la camilla. Y cuando estaban en el techo, ellos hicieron una apertura en el techo, un hoyo en el techo. Y luego ponte a pensar cómo van a bajar al paralítico hasta donde está Jesús una vez que ya está el hoyo en el techo. Quizás subirlo, yo no sé cómo lo hayan subido. En aquel entonces se acostumbraba que las casas en la parte de afuera tenían como unas escaleras. Quizás lo subieron por ahí, pero bajarlo, ¿cómo lo bajaron? Pero ellos estaban decididos a llegar hasta Jesús, costara lo que costara. Ellos no estuvieron dispuestos a rendirse, Él estuvo dispuesto a poner en riesgo aún su vida. Ellos estuvieron dispuestos a correr el riesgo de que se les cayera, porque ellos sabían, vale la pena, vale la pena.
Vale la pena hacer todo lo que esté en nuestras manos por llegar hasta Jesús, a los pies de Jesús. Y cuando por fin, yo no sé cuánto tiempo se ha de haber llevado aquella escena, y Jesús no dice desde acá abajo, Jesús pudo haber dicho, no se preocupen, ya no lo bajen, porque lo ponen en riesgo. Jesús no dice nada, hasta que lo bajan. Y el versículo 5 nos dice que viendo Jesús la fe de ellos, la fe es algo visible, porque la fe se expresa en acciones. No es un sentimiento, no es conocimiento. Dice allí, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo me imagino el eco de esas palabras con todos los que estaban allí. ¿Tus pecados te son perdonados? Ellos quizá estaban esperando que Jesús simplemente sanara a ese paralítico. Pero Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Quizá para nosotros eso no tenga mayor significado, pero el pasaje nos explica un poco más la trascendencia de esas palabras al decirnos en versículos 6 y 7 que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los escribas, recordemos nosotros, eran expertos en la ley de Dios, en la palabra de Dios, eran los teólogos. Ellos tenían razón en que el único que puede perdonar pecados es Dios, toda la razón. Salmo 130, versículos 3 y 4 nos dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón. En ti hay perdón. El Señor también dijo en Isaías 43, versículo 25, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Eso solamente lo puede decir Dios. Daniel 9:9 también afirma que al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. A Dios. Y Miqueas 7:18 también afirma que Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad. Así que era verdad que solamente Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Ahora, Dios nos manda a nosotros perdonar pecados, ¿sí o no? Que perdonemos a aquellos que nos hacen daño, que perdonemos a aquellos que nos ofenden. Y nosotros debemos perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos han hecho daño. Pero fíjate bien, el que nosotros perdonemos a otros no significa que Dios les ha perdonado. El hecho de que nosotros perdonemos a alguien que nos ofende, que nos ha hecho daño, no significa que Dios esté obligado a perdonarlo. El juez es Él. Y la Biblia nos enseña que Él no tiene por inocente al culpable. Es por nuestro bien que nosotros debemos perdonar a otros. Pero lo que suceda con esa persona, eso está solo en las manos justas de Dios. Por lo tanto, si solo Dios puede perdonar pecados, ¿cómo entonces es que Jesús estaba diciendo a ese hombre, tus pecados te son perdonados, a menos que Jesús fuera Dios?
a menos que Jesús fuera Dios. Pero si Jesús no era Dios, obviamente para un judío pensar cómo este hombre va a ser Dios, lo que Jesús estaba diciendo efectivamente sonaba a una blasfemia. Si Jesús es solamente un hombre, si Jesús es solamente un maestro, si Jesús es solamente un profeta, Él está blasfemando al decir eso. Por eso ellos concluyeron que Jesús estaba blasfemando. Pero en versículos 8 al 12 Jesús nos demuestra su identidad y su autoridad. En primer lugar, en versículo 8 nos dice que al instante Jesús, fíjate bien, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de ellos mismos, les dijo, ¿por qué piensan estas cosas en su corazón? Observa que ellos no dijeron nada. Observa qué es lo que ellos estaban pensando y observa que Jesús conocía los pensamientos de esos escribas. Él supo lo que ellos estaban pensando y el único que puede hacer eso es Dios. Es Dios. El primer libro de Samuel nos dice en capítulo 16, versículo 7, que el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. ¿Quién mira el corazón? El Señor. Primera Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9 nos dice que el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Quién hace eso? El Señor. Solo el Señor. Y el Señor mismo dijo en Jeremías 17:10, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Así que de entrada, el hecho de que Jesús revelara los pensamientos de sus corazones a esos expertos en estos pasajes, ellos conocían al pie de la letra sus pasajes, de otra manera no serían escribas. Él les estaba demostrando quién es Él. ¿Quién es Él? Era una evidencia de que Jesús podía saber lo que solamente Dios puede saber, lo que hay en el corazón, los pensamientos, las intenciones, los secretos. Pero por encima de esta evidencia de su divinidad estaba su autoridad para perdonar pecados. Ok, ya les demostré allí, ahora vamos a lo que a ustedes les está preocupando. Y para demostrar su autoridad, para perdonar pecados de una manera visible, Él procedió a decirles a los escribas en versículo 9, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Ponte a pensar. ¿Qué es más fácil decir? Obviamente es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Porque tú, ¿cómo puedes negarme que sus pecados son perdonados o no? Es más fácil decir eso, ¿no? ¿Cómo lo compruebas o cómo lo niegas? Pero si dices, levántate, toma tu camilla y anda a un paralítico, entonces automáticamente se verá si efectivamente tienes autoridad o no tienes autoridad. Porque eso es algo que todo el mundo verá. Entonces Jesús dice, para que ustedes vean que tengo autoridad, versículo 12, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Inmediatamente dice, él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto
cosa semejante. De esta manera Jesús demostró su corazón compasivo. Él tuvo compasión de ese hombre paralítico. No estaba obligado. Jesús no está obligado a hacer nada por nadie. Pero Él demostró su compasión hacia él. Pero a la misma vez, Él demostró su autoridad, que Él tiene autoridad para hacer lo que es naturalmente imposible. Él tiene autoridad sobre enfermedades, Él tiene autoridad para hacer lo imposible, Él tiene autoridad para perdonar pecados de aquellos que vienen a Él, poniendo en Él su fe y su esperanza. Solo como anuncio, este es un ejemplo del tipo de sanidades que Dios hace. No los circos que vemos hoy en día y las farsas que vemos hoy en día en tantos lugares y en tantas iglesias. El paralítico no se levantó y lo pusieron en una silla de ruedas. El paralítico no se levantó y anduvo con muletas o cargado por sus amigos con sus pies arrastrando. El paralítico se levantó, tomó su camilla, cargó su camilla y se fue a su casa. Este pasaje entonces nos deja ver que podemos refugiarnos en Jesús, sin importar cuán perdido sea nuestro caso. Que Él tiene el poder para restaurar. Que Él tiene el poder para levantar. Que Él tiene el poder para darnos fuerzas cuando nosotros no tenemos ninguna. Que Él tiene el poder cuando nosotros decimos, ya no puedo más. El poder proviene de Él si tan solo venimos a Él. Si tan solo venimos a Él. Si tan solo no nos rendimos de venir a Él, cueste lo que cueste. No importa qué tan serio, qué tan grave o qué tan poderoso sea nuestro pecado, este pasaje nos enseña que podemos correr a los pies de Cristo y refugiarnos en Él con toda confianza, sabiendo que Él es poderoso para hacer lo que para nosotros o para cualquier otro es totalmente imposible. Él es poderoso para perdonarnos, Él es poderoso para restaurarnos, Él es poderoso para sanarnos de todo pecado, si tan solo venimos a Él. Él mismo ha dicho en Juan capítulo 6, versículo 38, al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. El que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, dijo Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Así que podemos con toda confianza correr a Él, venir a Él. Él puede perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos y le pedimos que tenga misericordia de nosotros. Finalmente vemos la compasión de Jesús, no solamente hacia ese leproso, no solamente hacia ese paralítico, hacia un tercer caso perdido. Hacia un tercer caso perdido. Versículo 13. Y él salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Nuevamente vemos, les enseñaba, su ministerio era la enseñanza. Versículo 14, y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y le siguió. Quizá para nosotros no tenga mayor importancia el que Jesús haya llamado a un hombre que está sentado
en la mesa de los tributos. Ese hombre llamado Leví estaba sentado, dice allí, en la oficina de los tributos. Para nosotros, dices tú, pues un trabajo más, una persona más, pero no en Israel y no en ese tiempo. Porque el hecho de que Leví estuviera sentado en la oficina de los tributos significa que él era un recaudador de impuestos. Ahora bien, ser un recaudador de impuestos no era precisamente un trabajo honorable. Muy por el contrario, era el peor de todos los trabajos. Recordemos que en ese tiempo Israel no era un país, no era una nación libre. Israel estaba dominado bajo el imperio romano. Y como era la costumbre de los romanos, ellos exigían el pago de impuestos a los pueblos que estaban bajo su dominio. Pero para llevar a cabo la recolección de impuestos, lo que hacía el imperio romano era vender los derechos para cobrar los impuestos a quien pudiera pagarlos. Ese trabajo era un trabajo muy corrupto, pero muy lucrativo. Si tú querías enriquecerte y tenías el dinero para comprar el permiso, negocio seguro, riqueza segura, porque Roma te pedía una cantidad y lo que tú hicieras de ahí en más era tu cuento. Tú podías cobrar lo que tú quisieras. Pero quienes compraban el permiso para explotar y saquear a su propio pueblo, obviamente era considerado como un traidor. Y no solamente un traidor hacia su pueblo, al ponerse al servicio de gentiles paganos, sino además traidor a su rey, a su Dios, al darle la espalda a su rey, a Dios como su rey, para servir a naciones que estaban en contra de su rey. De allí que entonces los recaudadores de impuestos eran traidores, considerados traidores al Señor, que le habían dado la espalda al Señor y eran lo peor de lo peor. Un recaudador de impuestos no tenía esperanzas. Un recaudador de impuestos no podía entrar en las sinagogas y mucho menos en el templo. Un recaudador de impuestos jamás tendría el perdón de Dios. Estaba condenado a pasar la eternidad en el infierno de fuego, excluido de la presencia de Dios. Era un enemigo de Dios, bajo la ira de Dios. De allí que los judíos no tenían nada que ver con los recaudadores de impuestos, no eran amigos de los recaudadores de impuestos, no tocaban a los recaudadores de impuestos, no iban a las casas de los recaudadores de impuestos, ni invitaban a los recaudadores de impuestos a sus casas. Ellos eran odiados, ellos eran rechazados, ellos eran marginados. Podemos ahora entonces imaginar la sorpresa de la gente que está alrededor de Jesús, multitudes alrededor de Jesús, dirigirle la palabra a este recaudador de impuestos. Y no solamente eso, sino invitarlo a seguirlo, a convertirse en un discípulo suyo. Pero lo más asombroso es que Leví, al igual que Pedro y Andrés, al igual que Jacobo y Juan, dejándolo todo, se levantó y dejó a Jesús. Ponte a pensar lo que significaba eso en términos monetarios. Es el negocio de tu vida. Dice allí que lo dejó todo para seguir a Jesús. Él estaba renunciando a todo lo que este mundo ofrece: riqueza, posición, placeres, poder tener todo lo que tú quieras, vacaciones donde tú quieras,
la seguridad para tu familia, para tus hijos. Pero el hecho de que Leví estuviera dispuesto a renunciar a todo eso significa que todas esas cosas no le habían dado la tranquilidad, la paz, el gozo, la plenitud que él pensaba que le iba a dar. Él estaba vacío, rico, pero vacío. Lo único que tenía era abundancia de dinero, pero era pobre, vacío, sin esperanza, sin satisfacción, sin una razón y un propósito en la vida que no fuera temporal. Él entendió que la felicidad no estaba en nada de lo que él había perseguido por tantos años. Este mundo y las riquezas de este mundo no te pueden ofrecer una vida plena. No te pueden dar paz, tranquilidad. Por eso Leví estuvo dispuesto a dejar todo eso por una riqueza infinitamente mayor que el dinero que él tenía, que la posición que él tenía. Seguir a Jesús. El pasaje nos dice entonces que, versículo 15, que sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos porque había muchos de ellos que le seguían. Así que entonces Leví no se conformó solamente con haber encontrado la fuente de agua viva, sino que él quería compartirla con todos los que él pudiera. ¿Quién puede quedarse callado al encontrar la fuente de agua viva? ¿Quién puede quedarse callado de encontrar la perla de gran precio, el tesoro escondido? ¿Recuerdas el primer caso? ¿Recuerdas el caso del leproso? Él no pudo quedarse callado, ni siquiera cuando Jesús le dijo, no hables. Porque es imposible encontrar un tesoro de esta magnitud y quedarte callado. Él encontró el mayor tesoro que alguien puede encontrar. Así que invitó a su casa a todos los recaudadores de impuestos que él conocía y llenó su casa de ellos. Pero lo más asombroso es que Jesús estuviera comiendo con ellos. Con lo peor de lo peor. Con los pecadores más bajos, malvados, sin esperanza, sin escrúpulos, corruptos. Y Jesús está comiendo con ellos. Ningún escriba, ciertamente, ningún fariseo, ningún judío se atrevería a hacer algo como eso, pero Jesús estaba allí. Seguramente aquello debe haber sido algo totalmente desconcertante para todos los que estaban viendo a un maestro, a un conocedor de las Escrituras, estar sentado allí en ese grupo de pecadores. De allí que entonces, versículo 16 dice que al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué? ¿Por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Cómo era posible que un maestro hiciera algo así? El pasaje concluye en versículo 17 diciendo que al oír Jesús esto les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús no estaba diciendo que esos hombres eran justos, que los escribas eran justos. Jesús no vino a llamar a personas sanas, sino a pecadores. Personas que están hundidas en sus pecados. La gran mayoría de la gente piensa, voy a arreglar mi vida para acercarme a Dios. Jamás vas a acercarte a Dios y jamás vas a arreglar tu vida.
Venimos a Dios como ese leproso. Venimos a Dios como ese paralítico. Venimos a Dios como ese recaudador de impuestos. Si tú no vienes así, es porque ni siquiera te has dado cuenta que eres un leproso, eres un paralítico y eres un recaudador de impuestos. Y no vas a encontrar salvación en Cristo. Venimos a Él porque estamos perdidos. Venimos a Él porque no tenemos esperanza. Venimos a Él porque estamos desahuciados. Venimos a Él porque estamos cargados de nuestros pecados y no tenemos cómo deshacernos de Él. Venimos a Él porque estamos bajo la ira y bajo la condenación de Dios y no tenemos cómo deshacernos de eso. Por eso venimos a Él. Él vino a llamar a aquellos que reconocen que son pecadores. Aquellos que están cargados por sus pecados y que no saben cómo deshacerse de eso. Y aquellos que hemos venido a Él, encontramos exactamente la compasión que encontró ese leproso, la compasión que encontró ese paralítico, la compasión que encontró ese recaudador de impuestos. Pero es necesario correr a Cristo, ¿sí o no? Es necesario correr a Cristo. Es necesario refugiarse en Cristo. Es necesario dejar de confiar en nosotros mismos, en nuestra habilidad, o en que hemos dejado esto o aquello, ¿no? Quizá hemos dejado algunas cosas, pero no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Necesitamos confiar en Él, correr a Él, refugiarnos en Él y poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza solamente en Él. Y si hacemos eso, encontraremos mucho más de lo que nosotros estamos pensando. Vamos a encontrar una vida nueva. Vamos a encontrar restauración, paz, satisfacción, una vida eterna, el perdón de nuestros pecados, una comunión perfecta con Dios. Y si ya hemos hecho eso, si ya hemos creído en Cristo, si ya nos hemos abandonado, si ya le hemos seguido, porque observa cómo Jesús lo llamó a seguirle, sabiendo que eso significa renunciar, sabiendo que eso significa dejar a un lado. Y eso es exactamente lo que Jesús nos llama a nosotros. No a dejar a nuestros trabajos en el sentido de abandonar nuestros trabajos y dejar nuestras responsabilidades, pero sí en el sentido de que esas cosas sean prioridad en nuestra vida. Él nos llama a seguirle. Y si ya le estamos siguiendo, entonces sigamos cada día a Jesucristo como lo hizo Leví, poniéndole a Él como nuestra máxima prioridad, el servirle como nuestro máximo deseo, adorarle y estar en comunión con Él y buscarle cada día como nuestra vida. ¿A dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si aún tú no llegas a ese punto en el que no puedes estar sin Él, no puedes vivir sin escuchar su palabra, no te has dado cuenta de qué tan grave es tu condición. ¿Aún crees que puedes vivir con un pie en el mundo y un pie en el reino? No es posible, no te has dado cuenta. Solamente cuando te das cuenta que no tienes nada, que puedes tenerlo todo, pero no tienes nada, que eres un miserable, que estás perdido, que no hay esperanza para ti, en que al escuchar sus palabras, sígueme, mira, encantado de la vida, tú dices, claro, ¿a dónde más puedo ir? ¿En dónde más puedo encontrar lo que mi alma anhela y lo que desesperadamente busco y no encuentro en ningún lugar? Y si ya lo hemos encontrado, entonces nuestra actitud debe ser igual que la de ese paralítico, que no puede quedarse callado.
Igual que la de Leví, que no puede quedarse callado. Porque quieres que otros más tengan un encuentro con aquel que te rescató a ti, que te salvó a ti y que te ha llenado a ti de todo lo que este mundo no puede dar. Vale la pena vivir para aquel que ha mostrado tal compasión para recibirnos como estamos y limpiarnos, restaurarnos, darnos las fuerzas que no teníamos y cada día sentarnos a su mesa a tener comunión con Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Cuán compasivo eres de extender tu mano a nosotros, inmundos, impíos, contaminados, corrompidos, a fin de tocarnos, salvarnos, sanarnos, restaurarnos, darnos fuerzas, darnos una nueva vida y llamarnos a seguirte, a estar contigo, a tener comunión contigo, a caminar contigo, al escucharte, tomándote de la mano, escuchando cada día tu voz en tu palabra, hablando contigo, obedeciéndote. Qué privilegio, Señor. Cosas que este mundo no puede ver. Cosas que este mundo no puede oír. Cosas que este mundo no puede dar. Ayúdanos a entender nuestra condición natural sin Cristo, como la de ese paralítico, como la de ese leproso, como la de ese recaudador de impuestos. Pero ahora, restaurados, perdonados, limpiados, fortalecidos y transformados, como esos hombres después de su encuentro contigo, Señor. Ayúdanos a contarles a otros. Ayúdanos a decirles a otros que en ti hay lo que ellos están buscando y no pueden hallar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.